Entonces pasaríamos a la siguiente, a la siguiente presentación, que sería la guerra de las tasas en México, implicaciones para el ahorro y la inversión de un entorno de altos rendimientos. Es correcto. Adelante, profesor Pedro Castañeda González Terán, bienvenido. Claro, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, aquí está mi presentación, como bien dijeron. El título es La guerra de las tasas en México, implicaciones para el ahorro y la inversión en un entorno de altos rendimientos. Esto es completamente financiero, de banca y, bueno, como todo, económico. Soy Pedro Castañeda González Terán, soy estudiante de la maestría en Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié en la Facultad de Contaduría y Administración. Soy licenciado en Administración. Pues bueno, primero, antes que nada, hay que dar un contexto. ¿Por qué digo guerra de las tasas y todo esto? Bueno, se refiere a tasas de interés, tasas de referencia. En específico, la tasa de política monetaria, pues tiene que ser siempre un referente. A veces en las noticias leemos, escuchamos que Banxico bajó o subió una tasa, ¿no? Pues se refiere justamente a la tasa de política monetaria. Es determinada por el Banco Central, en este caso, pues Banco de México, su junta de gobierno, y es una referencia para los bancos sobre el costo y disponibilidad del dinero y sirve para controlar la inflación. Esto del costo del dinero, ¿por qué el dinero va a costar? No, no solo nos cuesta a nosotros como personas trabajadoras eh, con tiempo, sino esto se refiere a cuál es el costo para los préstamos entre los bancos, es decir, cuál es la tasa que, que se están cobrando los bancos. Esta tasa, si por ejemplo, que ahora es de 7,50, a partir de ahí los bancos pues saben cuánto cobrar. Es una referencia, más no es esto se tiene que hacer así. ¿Ok? Bueno. mm, y bueno, que son las fintech y SOFIPOS. La palabra fintech, pues, proviene de Financial y Technology. Son empresas que prácticamente nacen en medios digitales, con muy poca interacción persona a persona, sino que todo se hace por medios y plataformas digitales. Casi toda la gente ya ahora en día pues usa este tipo de plataformas, ¿no? Y bueno, Sofipo es de hecho una contracción de la razón, bueno, del tipo societario, Sociedad Financiera Popular. Este tipo de razón social para las empresas pues es como una financiera que presta dinero a comunidades populares. Ese es su mayor target, su público objetivo, mientras que se fondea con inversiones de otras personas. Es decir, yo pongo 1,000 pesos ahí a esta entidad y esta entidad presta esos 1,000 pesos a otra persona a través de un crédito, ¿vale? Es para que pues se tenga bien el contexto. Aquí está. Y bueno, todo esto de la guerra de las tasas tiene su previa en el alza de la tasa de interés. El Banco de México, Banxico, con fin de controlar la inflación, como ya lo había mencionado, mantuvo la tasa de referencia en niveles altos entre 2021 y 2024. Esto fue debido a los efectos de la pandemia COVID-19 y la guerra de Ucrania. Esto con fin de mantener bien la inflación. Recordemos que la inflación es la elevación de los precios.
Es decir, el valor del dinero, el valor adquisitivo, el poder adquisitivo del dinero. Si crece la inflación, el poder adquisitivo es menor. Es decir, si una cosa costaba 100 pesos y hubo una inflación de 6%, ya no podemos comprar eso con 100 pesos, sino al siguiente año tendrían que ser 106 pesos. ¿Ok? Son conceptos muy importantes, muy determinantes para la economía. Y bueno, aquí podemos ver este gráfico que obtuve de Statista. Y todo esto se puede checar en el sitio web de Banco de México. ¿Cómo se ve el incremento de, de la tasa de interés a partir del 2021? Aquí se ve que a partir del 25 de junio del 2021, la Junta de Gobierno del Banco de México toma esta estrategia para controlar la inflación por los efectos que tuvo la pandemia el año pasado, el año anterior, perdón, el 2020, y llega a un punto donde está al 11,25%, siendo que 11 años atrás no había esto. Obviamente, muchos años antes sí habían precedentes así, con tasas de interés muy, muy altas, pero bueno, esto es determinante. Esto significa que ahora los bancos pueden dar mayor dinero a los ahorradores, pero también cobran mayor dinero a las personas que piden préstamos, que piden un crédito. Y esto lo usó este sector de fintech y Sofipos como una buena estrategia. Bueno, lo vio como una oportunidad. Ahora sí, la guerra de las tasas. Muchos competidores dentro del sistema financiero mexicano, entre ellos Sofipos y Fintechs, como bien decía, pudieran tomar esto como una ventaja competitiva. Aquí voy. Unos ejemplos de fintech y de Sofipos, creo que estas son las más conocidas, como Klar, Story, Mercado Pago y Nubank, ofrecieron rendimientos a los ahorradores del 12 al 15,5% anual. Bueno, a veces un poquito más alta. Creo que Clar llegó a tener un 17%, pero era muy, muy temporal. O sea, incluso como promoción. Pero bueno, un 12% en una inversión anual en renta fija, la verdad es que es un rendimiento muy alto. Podemos ver el contraste con la banca tradicional, es decir, pues las instituciones de banca múltiple que vemos miles de sucursales en todos lados, como Banco Santander México S.A., Scotiabank, Banco Bilbao, Vizcaya y Argentaria, Banco del Bajío, y puedo nombrar otros como HSBC, etcétera. Pues bueno, el promedio durante ese mismo lapso del 2021 al 2024, donde se ubica esto llamado Guerra de las Tasas, en promedio ofrecieron esto, 5,8% anual. Bien, esto, junto con la facilidad de los procesos para dar de alta una cuenta en estas plataformas, en estas aplicaciones para estas sociedades financieras, pues atrajo mucho a las generaciones millennial y Z, sobre todo a los más jóvenes. Pues ya no tenías que hacer fila en las sucursales, ya no tenías que llenar un formato como tal, sino pues ya lo hacías desde el celular. Y no solo para productos financieros de cuentas de ahorro, sino también para tarjetas de crédito. Podías llenar un formato en 5 minutos, tres, y prácticamente pues te daban una tarjeta de crédito. Mientras que en Santander, en cualquier otro banco de la banca tradicional, pues es complicado, ¿no? Te dicen, no tienes un historial crediticio, te hace falta tener un mayor ingreso, etcétera. Que, bueno, esto tiene también su lado de riesgo, desde luego.
Pero bueno, este es el contexto. También, pues, con publicidad muy agresiva, podíamos ver en redes sociales sobre todo, y como les digo, el target fueron personas de la generación denominada Millennial y Z. Eh, pues bueno, en redes sociales estaban dirigidos esos anuncios a estas personas, en YouTube, en muchos lados, en las paradas de autobuses en la Ciudad de México se podía ver, en los edificios, como podemos ver este anuncio de Clark, había muchísimo de contrataron muchos influencers, etcétera. Y bueno, esto derivó. Como mencionaba, hay otros factores, no solo el alza de la tasa de referencia de Banjico, sino la simplicidad de los procesos para abrir una cuenta, para pedir un crédito, la ausencia de sucursales físicas. De hecho, estas financieras que puse no tienen ninguna sucursal, solo tienen oficinas, desde luego, ahí van los empleados y eso. Y también las tarifas reducidas. Seguramente les ha pasado que abren una cuenta en algún banco y les piden que tenga un saldo promedio mínimo al mes, porque si no se cobran 180 pesos o más de administración, más el IVA. Lo que con estas cuentas pues no sucede. A veces lo condicionan a tener un gasto de 1 peso al mes, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos factores fueron los que hicieron que este sector de las fintech creciera. Según la encuesta nacional de información financiera, las cuentas abiertas a través de apps o plataformas no bancarias aumentó de 2,7% en 2021 a 10,3% en 2024. Es increíble. Digo, creo que ya se veía venir pues obviamente, la pandemia y todo el cambio tecnológico, pero de todas formas es un cambio bastante grande. En 2024 hubo 61 millones de usuarios de banca móvil en México, un 11% más con respecto a los 55 millones en 2023, en el año anterior. El uso de cajeros disminuyó 16,8% entre 2021 y 2024, y el del uso de las sucursales cayó 5 puntos porcentuales. En la población de 18 a 70 años hubo una inclusión financiera formal de 76,5% en 2024, frente al 67,8% del 2021. Cuando menciono la inclusión financiera formal, me refiero a que las personas tengan un producto financiero tal cual en estas sociedades que son reguladas. Puede ser una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito o un crédito personal. Y la verdad es que creció bastante. Creo que es importante que haya una inclusión financiera en el país porque abre acceso a muchas cosas, muchas oportunidades para los mexicanos. Ok, ay, aquí se movió, una disculpa. Ok. Bueno, la guerra de las tasas. Bueno, Mercado Libre SADCB, institución de fondos de pago electrónico, ofrecía un 15% y creo que sí, lo mantiene, un 15% de rendimiento anual fijo. Y creo que son rendimientos diarios. Es decir, si tú metes 25,000 pesos a ahorro, recibes diariamente 9 pesos, 9 pesos, 9 pesos. Obvio, tiene ciertas condiciones. Creo que Mercado Libre, no, están topados a 25,000 pesos, pero tienen otras opciones. Más allá de los 25,000 pesos, te da otro rendimiento menor, pero te sigue dando rendimiento. Cosa que, pues, es mejor que tener el dinero bajo el colchón, que también puede ser un riesgo o en una cuenta de banco que, pues, la verdad, muchas veces no nos ofrecen nada de rendimiento, ¿no? Aquí está una segunda. Nu México Financiera, SADCB, Sociedad Financiera Popular. Esta es una SOFIPO.
ofreció el 12,5%. Creo que fue lo más para rendimientos digo, para inversiones a plazo. Ahora da un 15%, pero topado a 25,000 pesos. Y que, bueno, Nu ya va a ser Nubank México, institución de banca múltiple. Ya está en proceso de que se le dé la licencia de banco como tal. Creció así y no tienen sucursales. O sea, creo que es el primer neobanco. Neobanco es este tipo de banco que no tiene sucursales en México. Hay unos más, pero más chiquitos. No es muy grande. Es brasileño, bueno, creada por un colombiano, pero en Brasil. Y bueno, Story México, SADCB, Sociedad Financiera Popular, igual dio hasta el 15,5%, una locura. Mientras que en promedio la banca tradicional ofrecía el 5,8%. Pues a nosotros que tenemos complicaciones por eh, temas de que ya hay muchos profesionistas en el país, hay poca demanda laboral, etcétera. Pues bueno, este tema del poco acceso a una vivienda, esto nos llama la atención, ¿no? O sea, lo hablo como generación, como millennial y Z. Ay, aquí no se ve mi tabla, voy a... Una disculpa. Pedro, un minuto, por favor. Gracias. Claro, ok. Ok. Esta es la tabla que iba a enseñar. Bueno, el indicador es que hubo una apertura en el 2021 con el 2,7%, mientras que en 2024 hubo un 10,3%. Usuarios de banca móvil, 55 millones en 2021 contra 61 millones en 2024. Inclusión formal de adultos, 67,8 y termina en 76,5. Fintech activas, 650 en 2021 y 773 ya para final. Bueno, las conclusiones pues son estas. Los rendimientos altos fue algo temporal. Siempre existe un riesgo dado a que, pues bueno, una de estas sociedades puede llegar a quebrar. Hay indicadores para estarlos monitoreando a través de estados financieros. Y bueno, siempre hay un riesgo en prevención de lavado de dinero, anti-money laundering, porque a veces los procesos tan simples no llevan una diligencia tan detallada de las personas. De hecho, es una tipología dentro de la banca, del sistema financiero, el uso de este tipo de, de opciones. Y bueno, eventualmente existirán más regulaciones para este sector. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, un comentario, algo. Muchas gracias, Pedro. Agradecemos su presentación bastante, este, ilustrativa de cómo han cambiado la situación de los bancos en el país y las finanzas. Aquí tenemos una en el chat, dice, ¿cuál Ah, es sí, la situación actual del marco regulatorio con respecto a las fintech, con relación a la protección de los ahorradores e inversionistas? claro. Bueno, ya hay una ley fintech, sin embargo, para las SOFIPOS eh, existe algo que es similar a lo del IPAB. El IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, protege a una persona hasta ese Nudis, pero convertido ya a pesos, son 3 millones. Pero en Sofipos te protege hasta 210,000 pesos más o menos por cuenta más bien por Sofipo. Es decir, si uno invierte 200,000 en, por ejemplo, no, 200,000 en Supertasas y 200,000 en Finsus, y si una de estas tres llega a quebrar, pues tiene como una protección por hasta esa cantidad. Ese NUDIS, repito,
No recuerdo la cantidad exacta en UDIs, pero se traduce a aproximadamente 210,000 pesos. No sé si quedó claro. Sí, muy claro. Entonces, la siguiente pregunta, ¿usted recomienda que los inversionistas pongan en riesgo su capital en este tipo de nuevos bancos? Ojo, para eso, bueno, sí doy asesorías en cuestiones de finanzas personales, pero para inversiones, pues la verdad es que siempre depende del apetito de riesgo de una persona. Por ejemplo, si una persona joven que tiene muchos años, en teoría, adelante, puede arriesgarse a invertir en este tipo de cuestiones que, ojo, no son las más arriesgadas. Las más arriesgadas pues serían derivados financieros de bitcoins o cualquier otra criptomoneda. Sin embargo, creo que es una buena opción siempre y cuando se esté observando los indicadores. Hay uno que se llama NICAP, nivel de capitalización, para estas SOFIPOS. Creo que es bueno porque ahí se ve cuánto es lo que tienen, por ponerlo en una balanza, cuánto es lo que tienen de inversionistas y cuánto de ese dinero lo tienen prestado para pues los clientes que son los que piden créditos. A mí me ha funcionado, hay otras opciones y miren, con todo gusto, si gustan contactarme para asesorías en este tema, con todo gusto puedo ayudarles. Estoy como Pedro Castañeda González Terán en LinkedIn. Y por favor nos puede poner su correo electrónico ahí en el Claro que chat sí. para los que estén interesados en este tipo de inversiones de riesgo, lo contacten si es tan amable. Agradecemos su presentación, muy Claro. ilustrativa. Muchísimas gracias.